porque estamos ya con los casos confirmados. En el informe vespertino del día de hoy, la Argentina se ubica entre los 10 países con más casos confirmados de COVID-19 en el mundo. Estamos hablando de que Estamos ya hablando de la historia, ¿no? sí. Desde que empezó el COVID, ¿no? Desde que empezó la pandemia. Por supuesto, después podemos relativizar y poner en duda datos de países como Irán, Claro. o incluso China, que se ha puesto en duda la información que salía desde allí. Pero independientemente de eso, fíjate vos, Joaquín, que estamos por debajo de España, ¿no? España e Italia, los dos vivieron realmente una situación muy, muy crítica con la explosión de casos, siguen teniendo rebrotes y la Argentina se ubica ya con, mirá la cifra, 417.735 casos acumulados desde el inicio de la pandemia y desde el registro del primer caso de COVID-19 en la Argentina. Por supuesto, hay países que han vivido una situación crítica, sin ir más lejos, al lado nuestro, Brasil. Además, con un saldo en términos de muertes muy, muy terrible, cosa que dista mucho de la realidad que tuvo la Argentina, también por la posición que se tomó respecto de la cuarentena temprana. Pero hoy leía un artículo en el Telegraph donde decía básicamente que la política o la gestión de la pandemia meramente con una cuarentena muy estricta, a la luz de los números, incluso epidemiológicamente de la Argentina, ha demostrado ser algo conflictiva cuando es el único foco de la gestión sanitaria. Esto es al menos lo que decía este columnista de Telegraph. Pero lo cierto es que si miramos también el número de fallecidos, Estados Unidos, por supuesto, encabeza este triste ranking con 187.677, pero fíjate vos que la Argentina se ubica en el puesto número 18 de países con más fallecidos por COVID-19 desde el inicio de la pandemia. A ver, acá está por debajo de Canadá en este ranking. A ver, otra de las cosas que ha venido sucediendo, te diría, dos elementos son muy, muy importantes para entender la tendencia o lo que ha sucedido en términos epidemiológicos. Ahora vas a hablar con un experto y sin dudas va a poder indagar un poco más. Yo simplemente te voy a contar los números. En la Argentina hubo un cambio en la tendencia, ¿no? El virus entró por quienes ingresaron desde el exterior, principalmente hacia la ciudad de Buenos Aires. Pero los primeros tiempos fue muy lento. Fue muy lento el crecimiento, sí. Es verdad que también se optó por una cuarentena temprana, ¿no? También hay que destacar eso. Pero en la ciudad de Buenos Aires, digamos, la curva registraba la mayor cantidad de casos en el inicio de la pandemia, por debajo venía la provincia de Buenos Aires. Bueno, hubo un claro cambio de tendencia, la curva, como dicen los expertos en epidemiología y sobre todo en estadística, la curva maduró en la ciudad de Buenos Aires y logró amesetarse, sin embargo, en un nivel alto, ¿no? Niveles de 1.300, en estos últimos días estamos viendo 1.300, 1.200 casos, niveles altos, pero amesetadas, es decir, no registra un crecimiento, no está verticalizada esa curva, que es lo que tanto asusta, sobre todo por la capacidad de respuesta que pueda tener el sistema sanitario. Principalmente, por supuesto, estamos hablando de ese cuello de botella que se arma en los casos más graves y por el cual estamos siempre monitoreando la ocupación, el porcentaje de ocupación de las unidades de terapia intensiva de adulto. A ver, el total de contagios, como te decía, luego, esta tendencia inicial varió y mirá la diferencia de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires pasó a superar muy ampliamente. Casi triplica la capital, que es la que le sigue, ¿no? Exactamente, pasó a superar muy ampliamente a la ciudad de Buenos Aires en cantidad de casos. Como te decía, el R0, este índice de contagiosidad, a cuántos contagia cada contagiado, es realmente en la ciudad de Buenos Aires una cifra alentadora porque está en 1 e incluso estuvo por debajo de 1. Esto quiere decir que la curva podría llegar a empezar a decrecer. La provincia de Córdoba le sigue, pero atención con provincias que tienen una situación frágil en términos sanitarios. Y acá quiero poner mi atención en Jujuy, que ya acumula 8.418 casos. Y fíjate cómo es dinámico el asunto, que Jujuy fue una provincia que era estricta con respecto a los ingresos, pero que se animó a abrir incluso el turismo interno. Claro. Recuerdo un programa Jujuy para jujeños, porque realmente no registraba una situación para nada preocupante en el inicio de la pandemia. Bueno, en muy poco tiempo Jujuy acumuló esta cantidad de casos. Santa Fe con 7.905, la provincia de Mendoza también en una situación difícil, la provincia de Río Negro y por supuesto también preocupa ver a Chaco en esta situación, porque que haya transmisión comunitaria en una provincia como Chaco, con comunidades
con muy difícil acceso al sistema sanitario en general y falta de recursos en este sentido, la verdad es que preocupa y mucho, hay que decirlo. En la Argentina no es igual la distribución de los recursos del sistema sanitario ni la robustez del sistema sanitario, y esto es justamente lo que alarma cuando uno se pone a ver provincias que están en esta situación. Bueno, después Neuquén, te diría, bueno, Santiago del Estero figura acá, la provincia de Santa Cruz también. ¿Qué te quiero decir con esto y por qué te puse los datos de las provincias, Joaquín? Esto, por supuesto, lo dicen desde el gobierno, lo dicen las autoridades sanitarias. La pandemia se nacionalizó. Algo que parecía estar circunscripto al área metropolitana de Buenos Aires y a un foco de transmisión, 1 o 2 focos de transmisión comunitaria, estoy pensando en Chaco, se fue a todo el país. Entonces esto hace que el gobierno nacional, el Ministerio de Salud de la Nación, tenga que estar mirando qué sistemas de salud necesitan el apoyo necesario, ya no solamente del recurso básico, por supuesto, para la terapia intensiva, sino también del recurso humano, claro, Joaquín, porque acá tenés una situación crítica también con respecto a los contagios en el sistema de salud. Este es un poco el panorama en números. Supongo que, por supuesto, ahora vas a indagar un poco más en la cuestión más sanitaria y más de salud, pero me parecía importante dar este dato nuevo del día de hoy. Muy bueno.